Merkabah, un festival sonoro de diversos ritmos y sentimientos que vincula la tradición con la modernidad y que tiene por objetivo unir aún más a la comunidad con la sociedad mexicana en general. Merkabah se llevará a cabo el sábado 5 de octubre en el Imperial a las 22 horas y el domingo 6 en la histórica sinagoga Justo Sierra 71 a las 17 horas. Contará con la presentación de las bandas de Sway Machinery y de León, y con las voces de dos grandes intérpretes de música en ladino, Jaramar y Dora Juárez. Diario Judío entrevistó a la cantante Jaramar, quien además de participar en Merkabah, en esta ocasión festeja sus 20 años de carrera. A continuación les presentamos la entrevista. ¿Qué tal, Jaramar? ¿Cómo has estado? Buen día. Hola, encantada de platicar contigo. Igualmente, estamos hoy aquí entrevistándote porque se va a llevar a cabo el evento de Merkabah, el cual va a ser aquí en la comunidad sefaradí y también en Justo Sierra, en donde tú vas a interpretar varias melodías ladinas. Platícame, ¿cómo es que te integras a este proyecto? ¿Cómo se da esta colaboración de la comunidad con toda tu vasta obra en el arte? La música sefaradí es parte importantísima de mi vida musical. Desde que empecé mi carrera como solista, no desde antes, desde hace muchos años, por alguna razón extraña del destino, yo descubrí toda esta tradición y me di cuenta de que era tan cercana a mí como cantante que yo tenía que cantarla. Esto sucedió hace muchísimo tiempo. Cuando inicié mi trabajo profesional en la música y años después cuando inicié mi trabajo como solista, ya mi proyecto como Jaramar, fue lo más natural que los cantos sefaradíes formaran una parte muy importante de mi repertorio. Eso sucedió hace 20 años con mi primer disco solista, con Entre la pena y el gozo. Entonces yo fui descubierta por la comunidad sefaradí, que me acercó a sus actividades y me convertí de alguna manera en la intérprete de esta tradición musical en México. Entonces ahora, en este momento, están coincidiendo varias cosas. Por una parte, se están cumpliendo los 20 años de mi carrera, los 20 años de la salida de Entre la pena y el gozo, mi primer disco. Esto se va a celebrar con un concierto estelar que va a ser el 26 de octubre, del cual tendremos que platicar más adelante en el Teatro de la Ciudad. Excelente. En el Teatro de la Ciudad va a ser mi concierto de aniversario, el relanzamiento al mercado de ese primer disco que va a volver a estar en tiendas y el que yo vuelva a armar nuevamente en escena un repertorio dedicado a esta música, porque con el paso de los 20 años he abordado otras áreas musicales, mi trabajo de composición, etc. Y ahora coincide con el Festival Merkabah. Excelente. El organizador, instigador de Merkabah, que es Daniel Sachs, músico de Nueva York, amigo mío muy cercano, que además conoce mucho mi trabajo en la música. Me invitó Daniel desde el inicio, desde que estaba planeando este festival. Al poco tiempo que él llegó a México, nos conocimos y yo he seguido de cerca el trabajo de León, su proyecto musical, y él el mío. Y hemos hablado desde hace mucho tiempo de hacer algo juntos. Y bueno, todavía no se da el momento de que hagamos algo juntos, pero lo que sí se dio es ser parte de este festival que supongo que será el primero de muchos que se seguirán haciendo como Merkabah. Entonces, bueno, es para mí un enorme placer regresar con mi música a un centro de actividades de la comunidad sefaradí mexicana. Claro. Y también llegar con mi música a la sinagoga Justo Sierra. Es como bellísimo, estoy muy emocionada. Mis colaboradores, mi equipo, los músicos que trabajan conmigo están igual de emocionados. Sí. Entonces, pues están coincidiendo las cosas, los 20 años de mi carrera, los
los 20 años de Entre la Pena y el Bozo, este disco emblemático, el Festival Merkabah, y el poder tocar mi música nuevamente en un espacio, en su espacio natural. Me parece excelente. Una pregunta, recordando cómo fue este acercamiento, ¿qué fue lo que te gustó o por qué sentiste este apego a la música en ladino? ¿Cómo fue el sentimiento en su momento cuando se desarrolló? Mira, yo cantaba distintas cosas. Esta era la época del boom de la nueva canción mexicana, que se dio hace 20 y pico de años en México, que surgieron muchos proyectos así creando una nueva tradición de música mexicana original. Entonces yo estaba metida en esto, ya empezaba a cantar, etcétera, cuando un amigo mío, director de teatro, me invitó a montar un repertorio para acompañar una obra de Valle Inclán, era una obra de teatro española. Sí. Y entonces él me dijo, la obra es breve, así que me encantaría que montaras un repertorio para abrir, para que abrieras tú el espectáculo con un concierto. Y quisiera que fueran canciones antiguas españolas, me dijo. Y yo pues no conocía música antigua española. Y él me dijo, entonces no te preocupes, yo te voy a prestar discos y tú escoges lo que te guste. Entonces él me prestó una serie de discos y yo de una manera anárquica y totalmente sin conocimiento de causa ni nada, empecé a escoger canciones. Y entre ellas había varias canciones sefaradís, que son parte de la tradición musical, de la música antigua española. Y escogí las que me gustaban y armé mi programa que incluía canciones como de las canciones españolas recopiladas por García Lorca y canciones sefaradís. Y sucedió algo mágico, algo totalmente inesperado. Mi voz era perfecta para esas canciones, las canciones eran perfectas para mí. Canciones que habían sido hechas hace varios siglos, de pronto me parecían a mí frescas, bellas, y se abrió como un espectro musical por las melodías, por los contenidos líricos de las canciones, maravilloso. Fue como un encuentro mágico. La gente que me oyó en ese momento, que oyó este espectáculo, que ya me conocía como cantante, de pronto me decían, es que ¿qué onda? O sea, tú esto es lo que tienes que estar cantando, te queda perfecto, wow, es que ¿por qué no lo habías cantado antes? Entonces yo ya estaba en otros proyectos musicales, pero yo ya no me despegué de esta música, lo seguía haciendo. Fui descubierta por el mundo de la música antigua en México, de la música medieval. Yo tenía mi proyecto con un solo guitarrista que me acompañaba. Me empezaron a invitar a festivales de música medieval y renacentista, porque la música sefaradí es parte integral del repertorio de la música medieval. Exacto. Y luego fui ya invitada a ser parte de un grupo, de uno de los grupos más longevos de música medieval en México, que es Ars Antiqua. Y me daba cuenta que dentro de todo el repertorio de la música medieval, los cantos sefaradíes eran los que más me gustaban. Y sin menospreciar al resto del repertorio, ¿no? Medieval. Entonces, al momento cuando yo decidí que yo ya necesitaba empezar un proyecto solista como Jaramar, donde fuera yo quien decidiera el camino, cómo quería que sonara, esta tradición musical tenía que formar una parte muy importante. Son canciones perfectas, son bellas, dentro de una enorme sofisticación musical, son sencillas, no les sobra nada. Hablan además de cosas importantes de la vida. Además, yo con los años, pues por supuesto que he aprendido mucho de la música sefaradí, de la lírica popular, de las estructuras de las canciones, de cómo se da la melodía, de cómo las escalas
te llevan a otro universo sonoro. Es como se habla de las escalas del blues. Claro. Están las escalas de la música sefaradí. Sefaradí. Y además empecé a acercarme a los grandes expertos en este material, digamos, musical. Al ir construyendo cada uno de mis proyectos discográficos, que llevan 12 discos como Jaramar, como solista, me fui acercando a quienes realmente conocían de esta tradición, a los investigadores, y fue así como conocí a las grandes autoridades. La más grande, que es Margit Frank, la gran investigadora de lírica del siglo de oro español, gran conocedora de esta música, me hizo en largas conversaciones, porque hicimos una gran amistad, Margit y yo. Tengo el privilegio de ser amiga de la maravillosa Margit Frank. Ella me hizo constatar algo que yo ya sabía. Esta es una música viva, una música que se hereda de generación en generación, especialmente por vía femenina, de madres a hijas, por vía materna. Y eso es lo que la mantiene viva, en transformación constante. A pesar de que yo sentía que los cantos sefaradíes habían acompañado el exilio sefaradí, a partir de la expulsión de los judíos de España, se la habían llevado en su exilio, casi intacta. No es cierto que es casi intacta, ha habido una transformación lógica, necesaria y maravillosa, porque además ha dejado su huella en los lugares por los que ha pasado. Yo he descubierto fragmentos de cantos sefaradíes, de la poesía sefaradí, en la tradición lírica mexicana. Es natural, es normal que se dé ese mestizaje, y es lo que hace que esta música permanezca viva, fresca, vital, diciendo cosas todavía. Te encuentras en los versos de las lloronas, en los versos de canciones tradicionales argentinas, en los cantos de ordeño de Venezuela, frases y versitos que forman parte de esta tradición oral. Entonces es maravilloso seguir haciendo todavía esta música para mí, porque es una música maleable, flexible, que puedo hacer y que he hecho mi lenguaje musical. ¿Cómo ves el panorama de la música sefaradí en general en México, en cuestión de difusión entre la población mexicana? ¿Está un poco reducido o está ganando terreno la música en cuanto al conocimiento general? Yo creo que no mucha gente sabe de qué se trata. Sé que también mucha gente ha conocido esta música gracias a mis discos. Claro. Es impresionante cómo hay mucha gente que conoce mis canciones, que se las sabe, porque están en mis discos, porque yo las canto en mis conciertos y son parte de mi repertorio. Yo no he dejado, a pesar de que, si bien mis primeros discos estaban en buena medida dedicados a este repertorio, ya los siguientes abordaron otros materiales, música tradicional mexicana, poesía, y luego ya empecé a componer, ¿no? Claro. A pesar de eso, estas canciones forman parte de lo que la gente identifica con mi música, lo que el público en general identifica con Jaramar, con lo que canta Jaramar. Sí. Me da mucho gusto eso, me da mucho gusto que la gente haga suyas, formen parte del mundo judío o no. Mi público es muy amplio y yo llevo esto a los festivales internacionales. Claro. y canto esto ya sea en el Zócalo de Puebla, en el Festival Internacional de Puebla, o en el Teatro de la Ciudad, o en el Palacio de Bellas Artes, donde yo he cantado esta música a mi manera personal.
Entonces no sabría decirte si la gente identifica qué tanto se conoce. Sí sé que forma parte del colectivo, forma parte de la cultura en general, es parte de lo que la gente puede escuchar, y sé que es sumamente atractivo a los oídos de todo el público. Sí. Y me enorgullezco de poder llevar esta música a todo tipo de escenarios y darla a conocer. Claro. Por último, ¿qué días vas a estar en Merkabah? ¿Nos podrás decir los lugares y las fechas para que toda la comunidad asista? Una invitación para la comunidad. Dentro del Festival Merkabah, yo voy a estar el día domingo 6 de octubre en la Sinagoga Justo Sierra. Espacio. Es hermosísima. Sí. Voy a estar también, ya no dentro del Festival Merkabah, este es un evento organizado internamente para la comunidad sefaradí, claro, en el Centro Comunitario Maimónides, el sábado 5 de octubre. Así es. Y ya fuera de Merkabah y de todo esto, como parte de mis proyectos personales, estaré en el increíble Teatro de la Ciudad el 26 de octubre, claro, celebrando los 20 años de Entre la Pena y el Gozo, mi primer disco, pero de esto tendremos que hablar muy particularmente más adelante. Por supuesto, ahí estaremos. Te agradezco la entrevista y bueno, antes que nada agradecer la labor que has hecho a nivel musical, mantener la tradición sefaradí viva y latente en nuestro país, México. Gracias, Jaramar. Gracias a ti. Reportó para Diario Judío TV, Abraham Salvador, Alexander Mendoza.